Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Comex. Episodio 65. Quisiera haber sido bióloga, genetista, médica o científica, pero al final fue periodista, aunque eso es lo que siempre fue, desde que era una niñita preguntona. A ella no le van a contar, se lanza donde haya que lanzarse, para averiguar de primera mano lo que le interesa. Y luego se pone a escribir como una loca, sin poder pensar en nada más, sin dormir, hasta que logra darle forma a lo que contiene su curiosidad y su conocimiento. Francisco Toledo, Juan Soriano, Octavio Paz, Lolo Olmedo, Leonora Carrington, Shimon Pérez, su entrañable amigo Lorenzo Servitje. La lista de sus entrevistados es enorme. Claro que no nos caben en este episodio los cientos de anécdotas que acumula. Se la pasa vaciando su talento en papel para narrar al mundo y también vaciándose de amores, volcada en detalles para la gente que quiere, que es muchísima y siempre suma más. No sé qué gana en ella, si lo talentosa o lo generosa. Siento que hay un empate. ¿De qué color es Silvia? Tulum. El carácter de este tono permite ser usado tanto en acabados iridiscentes como en materiales sólidos. Su profundidad alcanza diferentes escalas para crear historias. Buena Banda. Comenzamos. Esta semana en Buena Banda, Silvia Cherem ha publicado en los medios mexicanos más importantes: Milenio, Gato Pardo, El Financiero, Reforma y Expansión, entre otros más. Fue Premio Nacional de Periodismo 2005 en la categoría de Crónica y 3 veces semifinalista del Premio Nuevo Periodismo de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, presidida por Gabriel García Márquez. Es biógrafa de don Lorenzo Servitje, el fundador de Grupo Bimbo, y su entrevista a Octavio Paz, titulada Soy Otros, Soy Muchos, forma parte del tomo 15 de obras completas del Nobel de Literatura. Su obra supera la decena de libros publicados, entre los que destacan la aclamada investigación novelada Esperanza Iris, Ese Instante y el más reciente, Por Nuestras Libertades. Fue presidenta del International Women's Forum, capítulo México. ¿Cuántas personas de tonos distintos nos vamos a topar en el camino? ¿Cuántos retos saturadísimos? ¿Cuántos escenarios y oportunidades luminosas? ¿Cuáles son los matices de nuestro talento único? Las vidas y las carreras de las mujeres que aquí presento tienen miles de colores, como Comex. Para esta temporada vamos a usar las paletas recién lanzadas de Color Life Trends 2025. Juguemos el juego del color. Dejemos que sus efectos impacten nuestros entornos y materialicen nuestros sueños y visiones. De una vez le voy a avisar a la audiencia que este podcast es un reto porque Silvia es periodista como yo, habla hasta por los codos, nos arrebatamos la palabra, está llena de anécdotas y siento que yo tendría que hacer un podcast solo de Silvia Cherem, eternamente miles de episodios. Dicho lo anterior, bienvenida Silvia. Y pues vamos a llevar este reto de entrevistar a una de las mejores entrevistadoras que existen. De entrada eres periodista. ¿Me cuentas, por favor, cómo te hiciste periodista? Bueno, periodista soy desde chiquitita. Todo el tiempo preguntaba con una curiosidad inaudita. Y creo que uno se hace periodista cuando aquella curiosidad decide uno compartirla con otros. Cuando aquello que ya tienes y que te contaron quieres compartirlo con los demás. Ok. Son los 2 elementos de ser periodista. Ser curioso y humilde en el sentido de verdaderamente querer aprender del otro y saber que uno no sabe todo, que el mundo es demasiado vasto, grande y que la vida del otro es tan atractiva como la de cualquiera y compartirlo con los demás. Okay. Entonces, curiosa, me lo dicen mis amigas desde el kinder, eras preguntona a morir. Ajá. Quería yo estudiar una carrera más científica, porque como era buena en la escuela, y en la escuela, cuando menos en mis tiempos, te decían humanidades es para quien no sabe matemáticas o no sabe química, y parece es humanidades. Entonces yo quería el reto grande, quería ser bióloga
yo creo que médica frustrada, pero en mis tiempos, bueno, medicina era como una aberración para las mujeres. Pero bueno, yo ni siquiera lo planteé, pero sí quería estudiar, por ejemplo, genética. Ok. Y bueno, a la hora de decidir por un azar de la vida, muy absurdo, inscrita en 10 universidades en 10 carreras distintas, un tío me dice, oye, hay una carrera nueva, no era nueva, que creo que tiene de todo. Pues sí, tiene de todo, pero no tenía de nada, que es comunicación. Me dice, métete, a lo mejor te reciben. No estaba inscrita en comunicación. Fíjate. Y entonces llegué con el rector, vio mi Cardex de prepa. Digo yo, tú eres más chica que yo, pero era MBB. Entonces, Ajá, como muy yo tenía bien, puro bien. MB, pues se traducía como puro 10 y ve mi certificado y me dice, ¿y este quién se lo regaló? Le dije, no, es mío. Y me dice, es que no hay lugar en comunicación porque es la carrera más solicitada. De moda. Pero si quieres, para ti hay lugar. Empezó hace 2 semanas. Vete a inscribir. Fíjate. Y así fue y así llegué a esto. Pero eso no implicó que no vaya a todo lo de ciencia que me interesaba. Y eso Siempre. fue lo maravilloso. Si quería estar en una operación de corazón abierto, entraba y buscaba a quien me llevara a ver para poder hablar de eso. Si quería estar en un trasplante de corazón o en todo lo que implicara, por ejemplo, la creación de embriones, que me fascinaba y estuve en todo esto cuando no estaba ni legislado. Entonces, O sea, la ciencia siguió siendo una de tus pasiones. siguió siendo una de mis pasiones, la crónica de historias y, por supuesto, las biografías. Darme cuenta que estos grandes personajes de la empresa, de la cultura, de la política, pues no son más que seres humanos con sus pasiones y querer adentrarme en eso, en su alma. Ok, a ver, tu primer libro publicado es tu compendio de entrevistas, ¿estoy bien? Sí. Es un compendio gigantesco, Silvia. Empezaste a publicar en Reforma, tenías algunas otras publicaciones, ¿no? Pero bueno, empiezas a publicar en Reforma y ahí es donde te dan un espacio enorme para publicar todo tipo de personalidades y el libro que compendia eso son tus entrevistas, ¿estoy bien? Sí, pero no es que me dan un espacio. A ver. Yo era freelance. Ajá. A mí me habían dicho que sin padrino no llegas. Está la historia de cómo parí la carrera de periodismo con los opositores a los zapatistas. A mí me encanta esa anécdota, cuéntala por favor. Bueno, yo quería ser periodista de a de veras. Me casé en 5º semestre. Ajá. Salo nació en 7º semestre. Lo amamanté hasta el 8º, 9º. Integrando tu vida de estudiante con Yo tu me vida de acuerdo mamá. que el niño lloraba y me tenía que salir del salón de clases y lo amamantaba en los jardines de la universidad y le Wow. seguía. Yo siempre entendí que si uno quiere ser alguien, tienes que darle duro y reinventarte. Venga. No hay de otra. Y yo tenía mucha pasión por lo que hacía. Disciplina, entrega, trabajo. Y yo creo que una enorme Tienes. dosis de humildad, Sí, sí. de saber que uno es chiquito picando piedra. Pero que quería ser grande. Entonces, ok, fast forward a el tiempo de los zapatistas. a ese momento. 1994 Ajá. surge el Reforma y me encantaba eso de ver a los periodistas voceando el periódico en las Ajá. calles porque se oponían al sindicato de la industria editorial, que si el 24 no se trabaja y que si el 1 y te distribuyo lo que me da la gana, y ellos dijeron, nos reinventamos. Sí. Y eso me apasionó y dije, yo quiero ser de allí. Es que el Reforma, sí, cuando vino a México, fue un periódico muy distinto. Se veía muy distinto de entrada, ¿no? Físicamente era un periódico muy sexy. Toda la forma de distribución fue muy rompedora de paradigmas y era como muy inspirador para querer entrar. Sí, ver a Germán Dehesa. Ajá, en y las a calles Granado voceando. Chapa y a todos en las Brutal. calles voceando el periódico. Sí. O sea, no me lo va a vocear nadie, lo llevo yo. Fue increíble. Fue increíble. Sí. Y yo ya me dije, quiero ser periodista, y me contestó René Delgado. Ajá, que fue mi Y- profesor, por cierto. Y me dijo, aquí no hay lugar. Y le dije, es que aunque no haya lugar, yo voy a ser periodista y yo voy a escribir allí. Y yo creo que se Dijo, ríe. ay, órale. Sí, niñita. Ajá. Y bueno, entendí que tenía que mandar algo poderoso que quieran. Y vinieron cuando era de moda el zapatismo instalado en, digamos, en la opinión pública Ajá. como la gran verdad, pero que además no sabíamos ni por qué irrumpe el zapatismo cuando se firma el TLC, por qué el momento, cuáles son los motivos, y que nadie hablaba de realmente del qué o del por qué. ¿Del por qué?
Y yo me meto a una manifestación, una huelga de hambre en el Ángel de la Independencia de más de 100 pequeños, medianos y grandes latifundistas que vienen a decir, ustedes querían defender el derecho a la tierra al gobierno y sin embargo nos invadieron, nuestros cafetales se están totalmente perdiendo las cosechas, estamos invadidos y de esto nadie habla. Y yo más que ir a reportar qué tenían que decir del nadie habla, dije, estos tienen la información de qué pasó en Chiapas y desde cuándo se sabe. Y me iba a sentar a su huelga de hambre, bien comidita, yo por supuesto, y me gané su confianza. Y a los 3, 4, 5 días decidieron que 10 distintos de ellos se iban a sentar conmigo a discutir el tema. Y fue glorioso porque empezaron a hablar de cómo la iglesia estaba involucrada, el gobierno sabía y los militares sabían. Y escribí un reportaje que se llamaba Lo sabíamos todo. Lo mandé a muchos lugares. A los 10 minutos me habló René Delgado de decir, lo quiero. Me dijo, pero no se lo has mandado a nadie. Lo había yo mandado por fax. Y bueno, corrí de redacción a redacción a sobornar policías, a decirle, mire, estas hojas se acaban de ir en el fax y no tenían que haber venido, me equivoqué de teléfono. Retírela, sí. No sobornar, sino a conquistar corazones. Y pues me las regresaron y fue una gloria, porque fui con René. Y le dijiste, ya nadie lo tiene más que tú. Ya nadie lo tiene más que tú, pero alguien me dijo, te van a mandar a matar. ¿Cómo te atreves a meter con los 3 grandes santones? La iglesia, los militares y el ejecutivo. Y entonces lo platiqué con René y me dijo, nadie te va a matar, pero sí es muy riesgoso. Los periodistas hacemos el callo con la experiencia y quizá va a ser tu primera y única primera plana y no tienes callo. Vete a tu casa, lo piensas bien, porque va a ser todo el enfoque y la parte de la primera plana. Wow. O sea, era primera plana. Y pues lloré, sufrí, me escondí en mi casa y dije, eso es lo que quiero, lo voy a publicar. Bien. Y ahí empezó la historia y no es que me dieron un lugar. Cada trabajo se probó por sí solo. 5 páginas de Octavio Paz, 3 páginas de Toledo, 3 páginas de Rojo, 3 páginas de Soriano, 2 páginas de Shimón Pérez. Era una Lola Olmedo, que fue uno de los primeros. Pero es que entonces tú entrevistabas a la gente primero, te obsesionabas, hacías el trabajo. Y luego entregaba el trabajo. Ajá. Y entonces cuando lo entregaba, alguien me contó de adentro que decían, bueno, ¿y por qué la gente pagada de aquí no lo puede hacer? Y pues era porque sí tenía un carácter personal lo que estaba haciendo y porque eran muy buenos trabajos. Entonces, cada trabajo tuvo que probarse por sí solo. Yo no tenía espacio. Nunca he tenido espacio. El espacio se lo gana cada trabajo. Hablando de grandes personalidades, tienes una biografía muy importante, que es la biografía de don Lorenzo Servitje. Háblame de tu approach a personalidades, por qué él acabó siendo tu gran querido amigo de miles de años. Mira, yo llegué con él como llegaba con todos los que llegaba. Tú me decías, fíjate que soy amigo de fulanito. Y por algo me generaba interés, curiosidad y pasión conocerlo. Y yo decía, oye, llévame con él. Y un amigo, Carlos Verdeja, esposo de Diller y mi amiga, me dijo, oye, él tuvo vocación de ser sacerdote y allí es donde lo conoció, digamos, en la parte muy católica que tuvo don Lorenzo. Y entonces me dijo, yo lo conozco. Le dije, dile que lo quiero entrevistar, que quiero hablar con él. Y me consiguió la cita. Y me mandó a volar desde el primer momento porque me dijo, a mí no me interesa una biografía. Aquel que compra un avión, tiene un edificio corporativo y hace una biografía va en decadencia. Y como aquí. No me hicieron caso y ya hicieron este edificio corporativo. Y mi hermano ya compró un avión para llegar a las distintas plantas. Lo último que quiero es una biografía. Genial. Así es que no me interesa. Me dijo, ¿pero a usted le interesa el campo mexicano? Le dije, muchísimo. Estoy haciendo mi tesis de maestría sobre el campo mexicano. Me dijo, es que yo fundé el IMDOSO, el Instituto Mexicano de Desarrollo Rural. Y tenemos todo un know-how donde mujeres, sobre todo mujeres en el campo, les enseñamos a ser productivas, les damos un préstamo y transforman sus poblados. Unos son ganaderos, unos son agrícolas.
Le dije, pues dígame a dónde porque yo voy a ir. Y me hizo un largo listado de nombres que tenía que entrevistar, más de 30 personas. Y me puso que vaya a Guerrero y que vaya a Morelos. Ahí vas a todo. Y dijo, así ya me deshice de esta Claro, mujer. porque no va a ir, le va a dar flojera. Bueno, hice toda la tarea. Y me dijo, ¿y cuánto me va a cobrar? Nada, a mí me paga el Reforma. Yo ni estaba contratada por nadie. Y entonces... Hiciste el trabajo del campo mexicano. Hice el trabajo, salió una página completa en Reforma y además comprometí a la Bastida Ochoa, que era el secretario de Agricultura, porque lo fui a entrevistar, a que por cada peso que diera la fundación, el gobierno tenía que dar un peso a la fundación. Y dijo que sí, y salió públicamente. Y pues eso fue el inicio. Cada vez que yo publicaba, en la sección que publicara, si era El Ángel, si era Enfoque, si era en las páginas de Internacional, aunque ya mi nombre fuera chiquito porque solo en el primero salió enorme y me revolvió el estómago ver mi nombre tan grande en algo peligroso, cada vez que yo publicaba, él me llamaba en la noche. Don Lorenzo. Don Lorenzo, y me decía, oiga, estaba muy loco el artista que usted entrevistó, todavía me hablaba de usted. Qué mona. Y empezó a haber una relación de mucha reciprocidad, donde después que murió su mujer me compartía y lloraba conmigo, y venía a comer a mi casa y le daba 1000 consejos a mis hijos y le dije, con usted o sin usted, todo lo que estoy yo escuchando lo he estado escribiendo y voy a escribir un libro. Y más vale que mejor coopere porque si no va a salir lleno de imprecisiones. Y así fue como salió el primer Al Grano y luego esta segunda versión de Penguin que fue una gloria ver publicada. Cooperó totalmente, pero la familia en aquel momento y la empresa estaban un poco inquietos y no quisieron ni venir a la presentación. Fue no la oficializaron, digamos. Pero la segunda, que es muchos años después y tras su muerte, que la publicaste el año pasado, fue una gloria ver a los hijos de don Lorenzo, a todos, qué maravilla, sentados en la primera fila, finalmente aplaudiendo el legado de su padre. Qué maravilla. Entonces fue cerrar con broche de oro una historia que fue muy tortuosa en una primera versión, muy exitosa y de la que don Lorenzo se sentía tan halagado. Me firmó ese primer ejemplar poniendo que yo era la testiga de sus días. Bueno, decimos en periodismo que la nota es de quien la trabaja. Yo aquí diría que la biografía es de quien la trabaja y la confianza, porque lo que tú lograste en esa relación es ganarte su confianza. Eso es lo que yo busco en todo lo que he hecho. Trabajo con los artistas, trabajo con los entrevistados, semanas o meses con ellos, con sus archivos y con toda la gente a la que tengo acceso que los conoce, para tener muchos espejos y hacer entrevistas muy distintas y luego escribirlas para atrapar al lector, muy distintas a todo lo que hay allí. Octavio Paz me decía que no era convencional yo ni sabía, era intuitivo. Alguna vez Rosy Villarreal, que fue mi editora en Reforma, me dijo, llévame contigo. Y yo decía, es que nunca llevo a nadie porque no quiero que me interrumpan. Y fue tanta su insistencia que la llevé. Y cuando la llevé, al terminar, fue conmigo con Soriano, que además ya había un vínculo de confianza. Y lo único que le pedí es, te pido que me dejes mantener el contacto visual continuo con el personaje. No, si quieres, al final haces preguntas. Pero yo intuitivamente era todo eso. Fíjate. Con nervios de que viene mi maestra claro, mi editora. Sí. Y cuando acabamos me dijo, ahora sí ya sé lo que haces, ya sé tu secreto. Le dije, ¿cuál es mi secreto? Dice, caray, pasaron 6 horas, no le quitaste los ojos encima, no te paraste a hacer pipí, no tomaste agua. Yo ya estaba desesperada y no rompiste esa empatía y ese contacto visual. Y eso es un poco el trabajo. Claro. Generar. Y saben que tienen toda mi confianza de que vamos a trabajar el texto hasta que estemos contentos. Yo no cedo en lo fundamental, pero encuentro la manera de decirlo para decirlo donde se sientan cómodos, contentos y agradecidos. Y eso genera un vínculo y donde yo también me sienta que si hay algo fundamental, no lo voy a eliminar, pero voy a encontrar la manera de decirlo y te voy a convencer por qué sí es importante que esté. Pero entonces digamos que antes de publicar tú compartías mucho el texto con tus trabajaba los textos. Muchas veces eran los familiares los que se irritaban, pero el entrevistado, por ejemplo, Arturo Rivera me llegó a decir, caray, y eran sesiones en medio de toda clase de drogas, mota y demás. Yo llegaba mareada a mi casa, yo no fumo nada, pero de su espacio, y me dijo, después de lo que hicimos,
tengo 100,000 sesiones de terapia y esto me sirvió más que todas las sesiones que he tenido porque me ayudó a entenderme y a entender quién soy y lo que quiero ser. Ahora, ahí te va una pregunta importante. Parte de tu magia, creo, es el interés genuino por el otro. Y tú buscas a estas personas, las has buscado y han despertado tu interés. A estas alturas ya hay muchos que te han buscado, que dicen, yo quiero ser entrevistado por Silvia. ¿Has cedido ante esas o has aceptado con buenos resultados? Ni una he hecho que no me apasione. Ok, o sea, sí te han buscado, pero dices, sí me encantó. Me buscó y era fue el último que entrevisté para el libro de Trazos y Revelaciones. Y me buscó porque quería muchísimo y me decía, Toledo, ya lo entrevistaste, yo tengo mucho más éxito y trabajo que él, estaba picadísimo con él. Y estoy esperando a ver qué día se te ocurre llamarme. Y me mandó todo lo que ha publicado, todo lo que ha escrito, todo. Y con todo y que es uno de los grandes bocones del país, es decir, que de veras ha dado millones de entrevistas. Te dio una distinta. Fue totalmente distinta esta, porque lo logré tocar su fragilidad. Y eso cambió totalmente. Lo mismo a Cebes Navarro, lo mismo Julio Galán. Julio Galán que se disfrazaba para generar un happening y logré resquebrajarlo. No a la primera tuve que hacer 3 largos viajes a Monterrey, uno de ellos sentadita en la puerta de su casa porque aunque me dijo 20, luego no me abría. Varios días allí esperando y un buen día lo agarré sin disfraz. Eran sesiones nocturnas. Wow. De 12 de la noche a 6 de la mañana. Wow. Tremendo. Y hasta que yo no siento, me fui a Musquis, Coahuila, a contarle a él la historia de su familia. Ay, y eso qué es joya. y hasta que yo no siento que realmente le entré y logré descifrar lo que quería, en su caso, por ejemplo, Los secretos del dolor, no lo publicó. Eso es lo que ha dado, yo creo, esta especie de magia en esos trabajos que con toda la humildad hoy los veo y digo, híjole, me siguen gustando un montón. ¿Cómo no? Estás hablando de intimidad. ¿Qué te da la intimidad? Yo creo que la intimidad te refleja si sabes realmente entrar a ella sin morbo, sin dolo, sin ganas de fastidiar al otro, logra verdaderamente descifrar de dónde parte un personaje para escribir, o para hacer, o para pintar. Mira, me preguntabas si en algún momento me pidieron un trabajo. Cuando publiqué la crónica del tsunami de Karen, que fue un éxito y que me dio el Premio Nacional de Periodismo. Y que es la que está publicada en ese instante. En ese instante. Con varias crónicas más. Con varias otras. Me buscaron de la revista Chilango para pedirme que entrevistara a Virginia Lemaitre porque acababa de perder a un nieto que se ahogó. Y ya lo platiqué con ella recientemente, por eso me atrevo a contarlo. Yo les decía, no voy a ir. Tiene 3 días de muerto o 5 días. Acaban de encontrar el cuerpo. No, Virginia quiere que vayas. Virginia te va a esperar. Virginia está dispuesta. Ya hablamos con ella. Queremos así uno parecido, donde le entres. Y fui a un encuentro donde ella le agradecía a los bomberos que encontraron al cuerpo del nieto. Y cuando estuve en su casa, me empezó a contar muchas cosas que me di cuenta que si las publicaba, solo iba a dañar a la sobreviviente nieta o nieto que tenía cuando se quemaron los niños y cuando murió su hija. Y le dije, Virginia, no voy a publicar una sola palabra porque tú me estás contando demasiadas cosas que vamos a llevarnos entre las piernas porque me contó que este niño se quería morir para estar con su madre. Ay. Le dije, nos vamos a llevar entre las piernas a la única sobreviviente. Le dije, fíjate que yo tengo una entrevista con alguien que viene de trabajar trauma con un israelí que viene, un psicólogo muy renombrado, carísimos los boletos, me acaban de dar un boleto para que yo lo vaya a entrevistar. Vete para allá. Toma el boleto, porque yo no voy a ir, vas a ir tú. Ética por delante, ¿no? Por delante de cualquier historia. No publiqué, y les hablé a los de Chilango y les dije, me disculpan, es muy pronto, esto no está para publicarse y no voy a publicar una sola línea. Vamos a hablar de tu libro, el que dices que es tu libro fundamental
el más importante que has publicado, que es tu libro actual, que es Por Nuestras Libertades, que no puedo creer cómo te mueves, o sea, no paras un segundo, lo has presentado en todos lados, has ido a todo tipo de foros, has tenido todo tipo de experiencias. Arráncate con Por Nuestras Libertades. Vengo llegando de Monterrey, Ujú. donde estuve en 2 universidades con maestros y con alumnos, en una de ellas inclusive con decanos y rectores, y en un foro muy grande en el Club del Libro de Gaby Riveros, que armó un evento muy grande. Y cada vez que me presento en un lugar, sufro. ¿De veras? Con este libro. Un miedo profundo Pero con por este este libro, libro. porque la situación de Israel y Gaza, de israelíes y palestinos, provoca las reacciones más grotescas y animalescas que he visto en mi vida. Desacreditarme porque soy judía, como Ya. que no hubiera entre Ajá. todos los católicos 1,000,000 de posturas y entre todos los judíos 1,000,000 de posturas. Y además pausa, como si no fueras una investigadora y una profesional brutal. Yo me fui a Israel, entrevisté a cientos de personas y también, no solo allí, sino digamos, en Cisjordania, porque he estado en Ramallah. A Gaza no puedes entrar porque te matan, pero entrevisté muchísimos árabes. Y lo que yo cuento en este libro no es más que parte de ese mismo trabajo profesional de búsqueda de la verdad y la empatía con la que he escrito. Nada, aunque me griten lo que me griten, aunque una chamaquita se paró en el foro antier y yo dije, quien persigue el From the River to the Sea muchas veces no sabe qué persigue, porque lo que están gritando es la aniquilación de Israel. Y 2 pueblos tienen que vivir con respeto, con paz, con honorabilidad, con decencia. Y no se puede hacer la paz como un grupo terrorista que en su base fundacional lo que quiere es terminar con los infieles, que son católicos, judíos y musulmanes que no siguen esta vertiente yihadista de imponer la sharia en el mundo. Y dije allí en la universidad esto. Y antes de poder seguir, una muchachita joven se para y dice, claro que sé lo que es y no quiero oírte. Y 4 más se pararon y se fueron. Esto es terrible, porque ¿qué diálogo se puede llevar? Está impresionante tu libro. Yo lo estoy leyendo, todavía no lo termino. Yo ya te lo comenté. Me encanta el ángulo testimonial mega humano, que es de lo que venimos hablando todo este tiempo. Hay muchísimo contexto sobre el conflicto, que eso también me gusta, y creo que la puntualización es la conciencia sobre el terrorismo. O sea, más allá del conflicto de 2 naciones y tal, el nivel de violencia a la que puede llegar el ser humano a partir de una ideología es una cosa que a mí me tiene apabullada. Es muy complicado. No quiero yo decir más de tu libro. 1, porque no lo he acabado. 2, porque invito a que lo lean. Pero, ¿cómo te pones tú todo lo que has publicado? Mira por dónde fuiste y todo lo que te falta. Y este libro, ¿por qué es tan fundamental? Más allá de que es Israel, que tú eres judía, que evidentemente tienes una postura, eso no me importa. ¿Por qué es un libro fundamental? Mira, todos tenemos derecho a tener opiniones distintas. Uh-huh. Todos, pero no tenemos derecho a cambiar los hechos. Y no tenemos derecho a no ver que si somos tontos útiles, vamos a ser los primeros que caigamos. Javier Velasco, en el prólogo del libro, dice, cuidadito con darle la pala al sepulturero. Y un profesor del TEC me lo dijo muy claro ahorita en Monterrey. No plantees más tu libro como parte del conflicto árabe-israelí. Es que no es parte. Plantéalo como lo que es un combate al terrorismo. Uh-huh. Y yo hice un recuento de los últimos 20 años de terrorismo en el mundo, que fue infernal hacerlo. Está en el libro. Y quienes lo han escuchado por audiolibro me dicen, me aventé 1 hora de ejercicio, 1 hora nadando, oyendo la barbaridad en toda Europa, en Estados Unidos, en países musulmanes, en Egipto contra los coptos. Bueno, acaba de pasar contra un mercado de Navidad, que atropellaron gente en Alemania, 20, y dejaron heridos a 200 o 300. Entonces, esto me llega brutalmente porque me preguntabas tú hace unos momentos antes de empezar esto, que si yo he tenido, parafraseando a mi libro ese instante, si yo he tenido Sí.
esos instantes que me han Espérame cambiado tantito la y vida. déjame dar el contexto. Tiene otro libro, Silvia, y ahí cuenta varias historias que suceden en un instante, inesperadas, de dolor, que le cambian la vida a la gente. Y entonces es gente que tiene accidentes importantes que les cambió la vida, y hay quien se murió y que no puede contarla. Pero quienes no se murieron por instantes fundantes de episodios que les pasaron y decidieron tomar la experiencia en sus manos y darle la vuelta a sus vidas, wow. Y yo te preguntaba, Silvia, ¿tú tienes un instante así? Yo creo que tengo muchos, como los tenemos todos, muy buenos muchos, pero también, por supuesto, formativos de infancia. Claro. Digo, un asunto que no lo cuento mucho públicamente, pero que allí estuvo y me formó y me normó y me lastimó y laceró totalmente, que fue un asunto de abuso sexual. Muy niña, con un mozo en la casa, y luego mi mamá contándome cómo vienen los niños al mundo y que que el hombre llega hasta donde la mujer quiere y yo una niñita, y cómo escondo esto porque no valgo nada y no sirvo para nada y cómo fortalecer mi yo interno Dios mío. de una manera muy tortuosa desde muy niñita hasta que soy adulta, hasta darme cuenta que yo no soy culpable y que yo tengo que tener la fuerza de salir adelante. Y eso yo creo que fue horroroso, pero muy formativo. ¿Cuándo fue que lo contaste por primera vez? Hasta los 18, y esto debe haber sido desde los 5 o 6 años. ¿Qué? Hasta los 18 con una lucha interna tremebunda. O sea, nunca se te quitó. No. De los 8 a los 15 tú lo vivías y Desde el los 5 sexo hasta para los ti. 18 ya Qué me van a barbaridad. cachar, no tengo derecho a la vida. Pobrecita. Tremebundo, porque un niño que no habla es terrible. Y he ayudado a muchos niños a enseñarles que sí se puede y que uno sale adelante, que uno tiene derecho y que hay que hablar, porque las fantasías cuando uno no habla son terribles. Se hacen enormes. Luego, otro instante muy decisivo fue ir al panteón con esta misma amiga que su esposo me presentó, a Lorenzo Servitje, que murió su madre, y yo tenía, no sé si 13 o 14 años, y la acompañé al panteón a enterrar a su mamá. Y yo iba pasando por todas las tumbas y veía una fecha de nacimiento y una de muerte de gente de siglos atrás, y decía, muy inspirada por Sartre y muy con esta historia mía previa, Ajá. ¿qué sentido tiene la vida? Ay, no, Silvia. Ninguno. Y tenías 14 13 años combatiéndome a mí misma, diciendo, si uno se convierte en una fecha de nacimiento y en una de muerte, la vida no tiene ningún sentido. Wow. Hasta que descubro que el sentido está en el guión. En el guión, entre la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Y que allí es donde uno tiene que incidir para hacer un cambio. Ay, ¿cómo lo pones? Me encanta. Y es un poco un sentido de vida que yo siento que es, ¿qué haces en ese guión? Y hay una palabra en hebreo que tiene todo el sentido en el judaísmo, que es tikkun olam, y es hacer el bien para dejar el mundo un poco mejor del que lo encontraste. Yo no decía ni tikkun olam ni nada, pero siempre entendí que si estoy aquí es para hacer un cambio, para determinar la vida de otros, para tocar corazones, para ayudar a quien toca mi puerta, para siempre abrir los brazos y hacer la diferencia. Y he tratado de hacerlo, digo, tú lo sabes, en el foro de mujeres que En formamos todo. parte, fui líder, fui quien dirigió el grupo en pandemia. Trato de estar presente con detalles amorosos, con todo el que me rodea. A veces me equivoco, claro que me equivoco, y hay quien me lo recrimina, sobre todo, ya sabes, pasa a nivel familiar, que no hiciste esto, que no hiciste el otro, pero siempre trato de llevar el corazón en la mano y de ayudar y de pedir perdón si me equivoco. Objetividad es una palabra muy de periodistas. Yo te pregunto a ti, ¿hay que buscar la objetividad? No sé. Granado Chapa, quien también le hice su biografía, me lo dijo muy claro. No hay objetividad en el periodismo. Pues no. Cada quien desde nuestra entraña nos metemos en un tema o en otro, pero lo que sí tenemos obligación de hacer es de reflejar las distintas voces Ok. que conforman esa verdad y de ventilar quiénes somos. Me lo decía una profesora en Monterrey ayer, es que usted en el podcast o en la entrevista de ADN con Ricardo Rafael dijo muy claro quién es judía. Pues Dije, ¿y? Soy también periodista y siempre he buscado la verdad. Y soy también humana y tengo una trayectoria y te estoy hablando con franqueza. No me desacredites
por quién soy. Le dije, el libro tendría más fuerza si lo hubiera escrito Juan Pérez. Ponle Juan Pérez y léelo. No lo escribí yo. Léelo desde otro lugar y a ver si encuentras una verdad. Y sí, a mí se me va la vida con por nuestras libertades porque no quiero ver un nuevo holocausto. Pero lo que es importante, y yo quiero volver a decir, es que tú no lo estás haciendo para defensa de los judíos. Estás puntualizando el nivel de violencia y de amenaza que hay frente al terrorismo para toda la humanidad. Y por eso yo, que tanto llamas la atención de este libro es tan importante, y yo que lo leí con esa advertencia tuya, lo leo y digo, es que si no nos estamos dando cuenta como humanidad a qué nivel de violencia puede llegar el terrorismo y no lo vemos y nos estamos acostumbrando. Hablábamos tú y yo de lo de México, ¿no? Cuenta eso. Para no hacer pornografía de la barbarie, Israel decidió no mostrar lo que los propios terroristas grabaron. Sí. Y tenían un material de 50 y tantos minutos que era material en crudo, que deciden mostrarle a periodistas en lugares cerrados que tienen que dejar sus celulares afuera, solo tomar nota. ¿Sabes qué pasó en México? A diferencia de todo el mundo. Eso me impresiona. Todo el mundo, la gente vomitaba, se salía, se tapaba los ojos, gritaba, se desmayaron. Hablo de periodistas. Sí, sí. Y dijeron, es un asco, es un No puedo horror verlo, lo que sí. estoy viendo. ¿Sabes qué pasó en México? Impávidos. Nos estamos acostumbrando a ver decapitados, Exacto. violadas. Nos estamos acostumbrando a algo que no nos deberíamos estar acostumbrando. Exactamente. Buena banda. Quiero hablar de ti como persona. Eres una abuela. O sea, imagínate la abuela que cuenta historias. Eres la abuela de mis sueños. ¿Cuántos nietos tienes? 9. De 3 hijos y la más chiquita tiene 2, la más grande tiene 16. Se vive diferente, se vive con mucho amor, pero diferente los hijos y los nietos según las experiencias de las abuelas. Tus enseñanzas, los valores, lo que les querías transmitir a tus hijos, ¿es lo mismo que le quieres transmitir a tus nietos? Yo creo que sí, pero lo hace uno desde otro lugar. A ver. Mucho más amoroso, abrazar y contar 100,000 historias. No todos los nietos te reciben por igual, Ajá. pero yo te diría que en general ha sido un abrazo de amor, de dicha absoluta tenerlos, y la verdad es que no me pierdo estar con ellos. El otro día me invitaban a una comida con gente maravillosa y yo ya me había comprometido a cuidar nietos y dije, lo siento mucho, pero no puedo. Ahí sí no. Es como un espacio que uno no se quiere perder y que lo que más quisieras es tenerlos cerca a todos. Ahora, eres la abuela de mis sueños, te digo, muy familiar, porque para ti es muy importante tu marido, tus hijos, tus nietos, y por otro lado tienes una energía profesional y de trabajo y de seguir creando como poca gente yo conozco. ¿En qué estás ahora? Mira, tengo una lista que renuevo cada semana, cada 10 días, cada 12 días de mis pendientes. Y son los pendientes a corto, mediano y largo plazo. Así los tienes. Todo, yo pongo primero los que mañana tengo que acabar esto y esto. Ajá. Y desde muy chavita era, no me duermo sin acabar esto. Ok. Siempre tengo un por qué y un para qué, no me voy a dormir. Ok. Así sea a las 5 de la mañana y con los gritos de mi esposo diciendo a qué hora te vienes a dormir y a qué hora te vienes y que luego no llegaba. Me encanta trabajar de noche. Sí. Los de corto plazo. Pero también tengo quién sabe cuántos libros que me faltan. Necesito 7 vidas para acabarlos. Y van cambiando. Yo, por ejemplo, acabé ese instante y ya estaba con ese instante 2. Y luego Penguin me dio una lata enorme que publicara Al grano de nuevo y lo reescribí como lo hubiera querido escribir en la primera ocasión. Ok. Entonces, pues salió ese. Y luego, pues se vino encima el 7 de octubre y sin saber que iba a ser un libro empecé a publicar. Y el libro se conformó por lo que empecé a publicar el 10 de octubre, el 17 de octubre, el 24 de octubre, para tratar de desmitificar lo que estaba yo viendo que se repetía y que eran mentiras. Ajá. Nunca pensé que iba a ser un libro. Cuando acabé, inclusive, una carta abierta a ONU Mujeres, una carta abierta a UNICEF, ¿por qué no se pronunciaban por esta violencia sexual o por los niños secuestrados, que siguen secuestrados 470 y tantos días después? Siguen secuestrados bebitos que llevan más tiempo de su vida en un túnel. Las muchachitas que liberaron ahorita, 3 ¿Qué tal? por 1,000 terroristas, 2,000 por 100 ahorita, pero van a ser 2,000 terroristas
que tienen sangre en sus manos por niñas, por mujeres que no tenían ningún pecado más que criar, o bebitos que estaban en sus cunas. Y entonces hice un montón de cosas, publiqué la historia de Orión Hernández, 4 páginas en Reforma, Sí. que luego supimos que lo asesinaron en el Nova, en el Festival Nova desde el 7 de El octubre. mexicano, ¿no? El mexicano. Y luego supe, hay una historia del periodismo que glorifica el mal, porque cuestiono lo que se está premiando en el periodismo, porque un terrorista que entra con los criminales a tomar fotos no puede ser premiado, porque si no hay ética en el periodismo, no hay a dónde ir. Decía la Fundación de García Márquez, que estaba Darío Restrepo allí, que la ética es al periodismo como el zumbido al moscardón. Y es cierto, si no hay ética, ¿para qué quieres el periodismo? Claro. Y ya te clavaste en ese tema, obviamente. Cada vez me clavé en cada uno de los temas. Y luego me fui a la zona. Llegué cuando estaban cayendo misiles de Irán. De miedo. Pero yo dije, si logro treparme al primer avión que salga para allá, tengo que estar allí. Tengo que tomar estos testimonios. Vuelvo de árabes, judíos, musulmanes, cristianos. La verdad vista de primera mano. Yo pregunto en cada foro, ¿quién de ustedes ha estado en la zona? Claro, tú ¿Quién te ha fuiste. ido a Israel? Tú te ¿Quién ha fuiste. ido a Ramallah? ¿Quién ha ido a Gaza? ¿Quién ha estado en Jordania? ¿Quién ha estado en Egipto? Y todos estos que están activos vociferando, nunca han estado allí. Vayan y revisen sus fuentes. Fuentes que pueden buscar y entender, pueden ver cuánta perversión hay detrás de este tema. Dios mío. Te va a dar para más. Te va a dar para otros libros. Sí, voy a escribir entrevistando a mujeres palestinas y judías. Uy, ese Y eso es lo que voy a hacer. Ya las contacté. Ese es tu Espero siguiente. poder hacerlo. Claro que lo vas a hacer. Espero que lo logre. Espero que tenga sentido. Y espero que pueda yo mostrar que creo en la mujer, que creo en la paz y detesto que estemos avalando al terrorismo. Ok, quiero que me digas una cosa más que tiene que ver con carrera y trayectoria. A mí hay mucha gente que me busca y es que mi hija quiere ser periodista, es que quiere dedicarse a los medios y escribir y la comunicación. Y evidentemente yo contigo enseguida hice química, hago química con cualquiera que se dedique a esto. Me fascina mi profesión. Te vuelvo a escuchar, te vuelvo a leer y me crezco y me emociono. Y sin embargo, a estas chavas yo les digo, no seas periodista porque vas a ser pobre, no quieras escribir porque no se puede vivir de eso en México. ¿Cuál es tu experiencia? Efectivamente, esa es parte de la realidad. Pero tú, querida Blanca Juana, nos enseñas que sí se puede ser periodista y ser económicamente independiente. Pero lo es bien lograste. difícil. Yo con los libros, pues vendo muchos, pero regalo muchos. Y con el periodismo, digo, finalmente, si de esto hubiera yo tenido que vivir, no tendría la trayectoria que tengo. O sea, tú le has incluso invertido a tu trayectoria. Por O sea, no supuesto. solo no has ganado Por lo que supuesto. tu trayectoria merecería que ganaras. No, Y tu obra, o sea, no tú, tu trayectoria, tu obra vale. pero tú nos has enseñado. Mira, hay un grupo de muchachos que han estado detrás de mí y me dicen, es que tienes que hacer podcast, y es que tienes que hacer. Y yo decía, no, mira, yo estoy muy bien con mi anonimato porque sigo creyendo que soy anónima. Cero anónima, ajá. Bueno, yo no quiero. Me han estado persiguiendo con una idea y inclusive ideamos una frase para que siempre la repitiera, pero no me animaba a grabar. Y era, rompe el marco. Y ya te animaste. Rompe el marco de la información que tienes. Mira fuera de ese marco de la televisión. Y me surgió porque cuando estuve en Ramallah era una puesta en escena desde donde filman todos los periodistas que llegaban a Ramallah. Y yo le dije al reportero de F que me llevó a Ramallah, le dije, te doy la entrevista que quieres. Y me estaba filmando con toda esta pared de despojo de guerra que había allí acumulada. Le dije, sí, fílmame aquí, pero fílmame, vente, vamos a entrar a la casa de Arafat. Me dijo, no se puede. Le dije, sí se puede, yo me voy a ir a meter. Y me fui, me metí y era un lujo inusitado y otras ventanas para ver el mundo. Esto era una puesta en escena, porque como yo le dije, cuando en Israel, que era el mismo tiempo, volaban una pizzería, a los 2 días quitaban todo lo que recordara que había volado esa pizzería y había matado a decenas y la pizzería volvía a funcionar.
es esa resiliencia para mirar el futuro sin ser víctimas a la que yo apelo. Y yo decía, sí, rompe el marco que te está dando la televisión, mira también la casa del otro lado. Mira cómo tiene cientos de coches Mercedes-Benz, un lujo tremendo. Mira por qué el dinero que le ha dado el mundo ha servido para corrupción y no para un futuro. Y entonces salí de la entrevista hace unos días con Carmen Aristegui, que vino un profesor del Colegio de México a discutir conmigo, y me di cuenta que verdaderamente está ideologizado, y salí, aunque guardé la calma y traté de explicarle por qué su discurso no era un discurso de paz, sino un discurso totalmente de buenos y malos, de satanizar y demás. Salí de allí y dije, híjole, ¿cómo perdí la oportunidad de decirle esto y esto y esto? Y entonces le hablé a los chavos, a David Ramos de EPIA, que está apoyándome, y le dije, David, rompe el marco ya. Ya. Pon una cámara y voy a escribir un texto y estoy dispuesta a ir a grabar. Eso. Y esto fue hace unos días, 4 o 5 días. Y hoy en la mañana mi hijo, entre Facebook y no sé qué y no sé cuánto, rompe el marco, lleva más de 1 millón de visitas. Rompe el marco. Es que, a ver, con esto voy a tener que terminar. Yo avisé que no iba a poder nunca terminar contigo. Vamos a tener que hacer una 2 y una 3 y una 4. Pero me parece importante decir, claro que se puede vivir de la buena información, de los buenos textos, de las buenas investigaciones y ser periodistas, pero hay que romper marcos, hay que romper madres, hay que romper paradigmas, hay que pensarle mucho. Una gran esperanza, una gran realidad es el tiempo actual de los creadores de contenido, de los nuevos medios, de las redes sociales. Hay como muchas más opciones, pero hay que seguirle buscando. Hay que no soltar las ganas de contar historias que valgan la pena y que sean transformadoras. Y al mismo tiempo hay que buscar modelos económicos diferentes. Y ese es el gran reto. Yo quisiera traer millones de escritoras acá y de periodistas. Y es difícil porque si la idea es tener role models de cómo poder hacer una carrera viable, luego digo, hijo, ¿quién la tiene? ¿Solo la que es muy talentosa? ¿Solo la que tuvo muy buenas relaciones? Sí, porque no somos J.K. Rowling, pero también ella tuvo que picar piedra. 100%. Así es que piquemos piedra, porque no hay piedra. de otra. Y hay editoriales increíbles, cada vez más también, hablando de lo tradicional, editoriales increíbles que siguen apostando por el libro y ahora el audiolibro, y hay que buscarlas, ¿no? Hay que reinventarse. Hay que reinventarse. Porque quien no se reinventó, como las empresas gigantes cuando éramos niñas, Kodak y otras, se acabaron. Silvia, claro que no quiero acabar, pero tenemos que acabar. Qué placer tenerte. Gracias, querida Blanca Juana, y hay que seguir apostando por eso. Hay que seguirle, hay que seguirle. Esto fue Buena Banda. Este episodio fue traído hasta ti por Comex. Nos escuchamos la próxima semana. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros y la producción de video es de Miguel Montaño. La producción corre a cargo de Luisa Martínez y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos buenabanda.podcast@gmail.com.